muy buenas tardes. El día de hoy es el primer episodio del podcast que aún no tiene nombre, pero bueno, muy pronto lo tendrá. Y bueno, este proyecto tiene como finalidad poder hacer conciencia de la importancia de la salud mental y también sobre paradigmas que tenemos sobre ciertas cosas de la salud mental. Entonces, el día de hoy tengo a una super invitada, amiga mía, ¿no? Con ella he pasado momentos de subidas y bajadas. Nos conocimos en una situación donde fue complicado y hemos salido adelante. Entonces, pues me da mucho gusto y es un honor poderte entrevistar, Julie. Muchas gracias, Vale. También totalmente compartiendo esto, ¿no? Que nos conocimos muy chiquitas, pero bueno, aquí andamos, Bueno, con una historia muy interesante y muy padre. muy turbulenta. Muy turbulenta, pero eso está en otro podcast. Entonces, Perfecto. cuéntame un poquito, Julie, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? O sea, yo sé que eres docente y ayudas a muchos niños, pero platícanos, ahora sí que dinos todas tus credenciales. Ok, bueno, pues soy Juliana, soy licenciada en psicopedagogía y maestra en neurocognición. Y sí, como comentabas, vale, yo me dedico a la docencia y a la intervención psicoeducativa. Estuve trabajando mucho tiempo en un preescolar que atendía a niños atípicos y posteriormente me moví a la docencia universitaria y bueno, sigo con la intervención psicoeducativa ya de manera privada. Y pues bueno, no hay mucho que decir. No, sí, tienes un montón que aportar y cuéntanos un poquito más. Ahora sí que, ¿cuáles crees que son las creencias o los juicios que como sociedad tenemos sobre el autismo, sobre cómo se vive, sobre lo que es? Cuéntanos un poquito sobre eso, Julie. Bueno, en primera instancia, usualmente se cree que el autismo es una enfermedad y asumiendo que el concepto de enfermedad es que hay algo que está haciendo que el individuo tenga ciertas dificultades, pero que con ciertas intervenciones esto se puede ir. ¿No? Entonces, el trastorno espectro autista sí es un padecimiento, sí es una situación atípica del desarrollo, sin embargo, no es una enfermedad porque es una condición de vida, es decir, el autismo vamos a decirlo así, por el origen, las cuestiones neurobiológicas de este trastorno, no es una condición que se pueda ir. Entonces tratamos de abordar este padecimiento no como una enfermedad, otra vez entendiendo que no se va a ir del individuo, sino que tenemos que ayudar por medio de intervenciones a que estas personas puedan integrarse a la sociedad y bueno, también que la sociedad tenga un ambiente mucho más empático, apoyándonos en la inclusión, ¿no? Inclusión educativa y posteriormente laboral. Entonces, bueno, eso es una, ¿no? Que es una enfermedad que se cura. No, no es una enfermedad que se cura, es una condición de vida. Sí, es una condición de vida que desafortunadamente tiene algunos obstáculos que se pueden remediar por medio de la intervención. Por ahí también hay creencias donde se piensa que el trastorno espectro autista es de índole emocional, ¿no? De repente en la historia de este trastorno se ha culpado de repente a la madre, incluso se relacionó con la esquizofrenia, ¿no? Y bueno, hoy por hoy sabemos que no es así, sabemos que es un trastorno que se nace con él, que posteriormente se puede ir viendo alguna sintomatología y que la intervención temprana siempre es adecuada. De repente también hay como estereotipos muy característicos de que la población tiene sobre este trastorno, ¿no? Personas que son sumamente ordenadas o personas que no quieren estar en interacción social y hay que dejarlos en su mundo. Y aunque sí el trastorno tiene esas complicaciones dentro de la comunicación, no es la mejor idea dejarlos en su mundo porque tenemos que incluirlos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De repente también me ha tocado que desafortunadamente a veces piensan que por medio de la
de situaciones coercitivas, golpes, gritos, se pueden solucionar algunas cuestiones conductuales. De repente estos niños bueno, estas personas cuando son infantes, por estos problemas de comunicación suelen hacer mucho lo que llamamos berrinches, ¿no? Que son conductas disruptivas, son rabietas que nos muestran que la persona vive angustia, vive alguna situación que no está pudiendo expresar, algo le está molestando, algo le duele desde una cuestión física, a lo mejor va a estar enfermo o a lo mejor una cuestión un poquito más, tiene frustración de repente y por no poderse comunicar, pues tienden a la rabieta y bueno, muchas veces dicen, es que tu niño es muy consentido, es que, pues sí, no, esta cuestión de sí está enfermito, pero no tiene que actuar así. Y es otra vez, ¿no? Muchas veces las personas tenemos una idea de cómo se debe de comportar un niño, sin embargo, esto está muy alejado de la realidad, ¿no? Y de estos padecimientos. Entonces, te digo, hay un montón de creencias que creo que muchas veces por información mal entendida, incluso por los medios de comunicación que de repente quieren concientizar, sin embargo, empiezan a hacer cuestiones muy dramáticas y enfocar ciertos programas en situaciones que no son reales. Lo que te comentaba, ¿no vale? El trastorno espectro autista no es emocional, no, en primera instancia, por supuesto, es una cuestión biológica que hay que tener diferentes intervenciones y que a lo mejor a lo largo de la vida la persona sí requiere psicoterapia. Sin embargo, las primeras intervenciones no deben de apostar a ello porque no es que el niño esté triste o el niño esté sumamente enojado, no, es una situación mucho más compleja que habla otra vez, ¿no? De la cuestión cerebral del niño, ¿no? Desafortunadamente también hay un montón de personas, híjole, yo creo que sí lo voy a decir así, charlatanes, que suelen vender como cuestiones alternativas que aseguran a los papás que van a curar el autismo, ¿no? Y y digo, y eso es súper grave porque es pensar que hay que eliminar esta condición de vida o esta enfermedad, porque si no, la persona no puede tener una vida digna y es contrario a lo que hoy por hoy sabemos de este trastorno. Sí, no, y aparte como mencionas, ¿no? Pues no tenemos a veces como toda esta información, entonces lo catalogamos como una enfermedad, ¿no? Y que a lo mejor en esta parte tiene cura, ¿no? Y como dices, o sea, no tenemos toda esta información, ¿no? Que es súper útil, ¿no? Ser conscientes para poder ser más empáticos con las personas, pues que lo viven, ¿no? Y que es su condición de todos los días. Julie, cuéntanos un poquito más, ¿tú qué consejo? em, Ahora sí, más bien tú como docente, ¿no? ¿Qué es lo que con tus niños o con los niños ahorita que tienes, ¿no? ¿Cómo lo manejas? O sea, ¿cómo integras a un niño en un salón de clases que tiene autismo o bueno, que es, que tiene esta condición? ¿Cómo tú lo integras? O sea, ¿cómo tú como docente pones tu granito de arena o das las herramientas para que bueno, para que pues conviva, ¿no? Eh, esa pregunta es como muy buena, ¿vale? Porque al final, de repente los docentes nos creemos, bueno, no creemos, más bien, con una buena intención, por supuesto, a veces de repente empezamos a diagnosticar a un niño, no, pues ese tiene TDAH, ¿no? Y ese tiene autismo, ¿no? Por ciertas características, pero es bien importante dejar claro esto. Para que una persona podamos decir que tiene autismo, bueno, tiene el espectro, perdón, el trastorno espectro autista, tiene que estar diagnosticado. Este diagnóstico no lo hacemos los docentes, no lo hace un psicopedagogo, se hace en un ámbito que está más orientado a lo médico, es decir, un psiquiatra infantil, un neurólogo, tiene que haber imágenes cerebrales, también pruebas de repente del desarrollo que hacen psicólogos clínicos para poder diagnosticar a estas personas. Yo usualmente, y chamba de los docentes es, nosotros conocemos las áreas del desarrollo del individuo al que vamos dirigido, en este caso a infantes, ¿no? Entonces, haz de cuenta que como al año y medio aproximadamente los niños ya empiezan a caminar y empiezan a hablar. Cuando tú te das cuenta que hay algo fuera de ese desarrollo típico de niños de entre un año a sí, dentro de un año a los 6 años y nosotros en preescolar abordamos de 3 a 6 años,
tú empiezas a notar algunas características de algunos niños que son, lo voy a manejar así, atípicas a un desarrollo normal. Cuando tú detectas eso, tienes que informarlo, obviamente, a tus autoridades, tienes que informarlo a la familia y pedirles que se hagan este manejo de diagnóstico, ¿no? Te lo comento, eso no lo podemos hacer los pedagogos, los psicopedagogos ni los psicólogos de manera aislada. Se tiene que enviar al niño a una institución que pueda hacer esto. Yo usualmente recomiendo que vayan al psiquiátrico infantil de la Ciudad de México. Ahorita se me fue el nombre, es Ramón y algo. Ahí están muy preparados, tienen las herramientas adecuadas para hacer el diagnóstico. Cuando ya esté el diagnóstico, a ti como docente, bueno, y a la escuela les tienen que entregar vamos a decirlo, este papel, porque pues el espectro autista, perdón, el trastorno espectro autista tiene grados de, vamos a decirlo así, de profundidad. Entonces, según el grado, te van recomendando situaciones que tú puedes trabajar con los niños. Usualmente los que requieren más ayuda son aquellos que no pueden comunicarse por medio del lenguaje, por medio del habla. Entonces digo, yo hablándote un poquito de mi experiencia profesional dentro del aula, cuando detectamos a estos chicos, les pedimos a los papás, se les hace la invitación a que hagan este diagnóstico. Es un poquito difícil para los papás, pero al final la mayoría opta por hacerlo porque al final pues son sus hijos, ¿no? Ya nos entregan esta situación. El niño puede sigue en la escuela cuando ya tenemos este diagnóstico y estamos seguros que el niño tiene el TEA. Empezamos a hacer algunas modificaciones que, claro, desde antes de hacer el diagnóstico, tú detectas que tu niño tiene alguna situación, entonces tú tienes que brindarle una aula amigable. Pero obviamente pues siempre pedimos el diagnóstico porque nos es más fácil saber e incluso personal educativo que no está muy relacionado con los trastornos del neurodesarrollo, pues bueno, se pueden ir informando. Te podría decir que lo primero que hacemos dentro del ámbito educativo es hacer el aula en cuestión instrumental mucho más amigable. De repente estos pequeños tienen el deseo de mantenerse sentados en un solo lugar, bueno, pues esa mesa es para el compañero, ¿no? De repente tienen más apego a ciertos compañeros, se sienten más cómodos, bueno, pues les permites trabajar con ellos. También súper importante, no llenarlos de un montón de estímulos, hay que ser muy cuidadosos con estos niños. Trabajar constantemente con los materiales que le gustan, pero también que tengan una intención educativa. Por ejemplo, yo estuve trabajando con un pequeñito me parece que era de segundo grado, y en ese entonces estábamos viendo, me parece que combinación de colores. ¿No? El niño no se sentía cómodo utilizando sus manitas para trabajar con la pintura. Ay, se me fue el nombre de esta pintura que es como de agua. Se me fue el nombre. Bueno, él no se sentía cómodo. Hacemos un pequeño cambio. Él utilizó pincelito, bueno, pincelote, fue no grandote, y empezó a pintar, ¿no? Hicimos esas pequeñas situaciones porque al niño no le gustaba la textura de esa pintura, entonces él trabajó con pincelito y estuvimos trabajando combinación de colores. Él de repente lo hacía, pero de repente se sintió más cómodo trabajando con su hoja de color, pero pintando colores separados, no uniéndolos. Y pues bueno, lo dejamos así y con él trabajamos mucho el nombre de los colores. Y bueno, pues fue una situación muy agradable, pero de igual manera, como a él le gustó la actividad, le gustaron los colores, él quería seguir trabajando con eso, ¿no? Y constantemente pedía el material, pero por la situación del aula y que a veces no estaba destinado ese material para lo que íbamos a hacer, pues no se lo podíamos dar. Ahora, estos niños de repente cuando ven frustradas algunas situaciones, hacen rabietas, lo que te decía, Vale. Entonces, es bien importante saber como docentes y estar preparados que el niño hace rabietas no porque quiere o porque es un niño malcriado, no, es por una situación de angustia que vive el niño y que a veces no puede entender el no. Entonces tienes que un poquito de repente buscar estrategias para que baje esta situación de angustia angustia o frustración y también permitirle que siga explorando cosas que le gustan. Entonces le pedimos a la mamá que nos trajera a lo mejor un rompecabezas de colores, etcétera, etcétera, para cuando tratábamos de trabajar otras cosas y él se frustraba, bueno, toma tu rompecabezas, ármalo, después lo voy retirando y te integras a la actividad.
¿no? Yo creo que es algo bien importante que las docentes tratamos de hacer, es no obligar al niño. La verdad es que es muy, muy triste de repente ver cómo hay niños que los tienen llorando 1, 2 horas porque no hacen lo que deberían, pero no se entiende que la condición que están viviendo, pues requiere un poquito más de flexibilidad, ¿no? Esa es una. Primero, saber que te tienes que adaptar al niño. De repente, cada niño con este trastorno va a tener diferentes intereses, algunos números, algunos colores, algunas figuras geométricas, otros rompecabezas, etcétera, y tratar de crear estos momentos que ayuden al niño a que se sienta satisfecho en el aula y que poco a poquito vaya probando otras actividades. Yo te comentaba, Vale, yo también lo que estoy totalmente de acuerdo es no llenar de estímulos a los pequeños, es decir, no querer que hagan todos los días algo nuevo. Ellos usualmente tienen una inclinación por ciertas actividades, por ciertos materiales, y valdría la pena dejarlos y darles pequeñas ayudas para que vayan mejorando poco a poco, ¿no? Bueno, esa es una. Otra, con los niños con trastorno espectro autista en cuestión de docencia, tienes que tener muy claro que no es tan adecuado trabajar con ellos por medio del descubrimiento o aprendizaje por el error, porque ellos son un poquito más, lo voy a manejar así, trabajan más por imagen. A ellos conviene trabajarlos, hay una técnica que se llama paso atrás, enseñarles cómo hacer la actividad e ir hacia atrás para que al final ellos puedan lograr hacer la actividad por sí mismos, ¿sale? Pero les tienes que enseñar qué quieres hacer, qué necesitan hacer en esa actividad. Con ellos no es recomendable utilizar el aprendizaje por error. Entonces yo creo que hay que tener mucha tolerancia y también conocer sobre el trastorno para poder hacer tus adecuaciones curriculares con tu niño o con tus niños que tengan este padecimiento. Y bueno, también por ahí yo agregaría que hacer concientización al grupo y a los padres de familia que comparten aula con el niño. Dar este entendido de que la sociedad es muy vasta, que esta es una condición de vida, que tenemos que ser sumamente empáticos, que estas personas también nos llenan de un montón de nuevos saberes, de nuevas características personales muy padres. Yo he visto en el aula cómo los niños empiezan a integrar a estos niños cuando notan que también trabajan, que son parte del grupo, cómo empiezan a hacer sus primeros vínculos afectivos, cómo hay niños que dentro de su cabecita empiezan a decir, es que fulanito de tal es mi amigo, pero a veces hace eso, o no, mis, no hagas eso porque no le gusta a mi amigo, ¿no? Entonces digo, al final, siempre por las buenas, siempre apelando a la buena voluntad de los niños y de los padres de familia a abrirle las puertas a estos pequeños y a sus familias. Ok, Yuli. Oye, y aquí, ¿tú qué nos recomiendas o qué herramientas nos puedes dar para nosotros como sociedad eh, ser mucho más empáticos? O sea, ¿qué tips, qué consejos nos darías? Yo, por ejemplo, tengo un hermano, ¿no? Que bueno, tiene autismo, ¿no? Entonces, o sea, qué recomendaciones nos puedes dar para, en general, ¿no? Como sociedad, ser un poquito más empáticos, ¿no? O sea, em, ¿cómo podemos conectar con eso? Claro. Creo que en primer lugar, vale entender que la sociedad es diversa, entender que estas personas que tienen alguna cuestión atípica del desarrollo no son personas de otra especie, son parte de nuestra vivencia diaria y tienen todo el derecho de ser cobijados por la sociedad, ¿no? Esa sería primero una. La segunda es entender también que híjole, como sociedad de repente sí estamos acostumbrados a mantener estereotipos bien, híjole, bien inamovibles de lo que debe de ser la conducta de cada sujeto según su periodo de desarrollo, un infante, un adolescente, un adulto, una persona en la tercera edad, ¿no? Entonces, entender que eso no siempre pasa. Y de repente también pues ser un poco, bueno, no diría un poco, muy tolerantes con personas que están viviendo situaciones diferentes a nosotros y por alguna situación nosotros solamente logramos ver alguna cuestión parcial. Digo, esto te lo comento porque ha ocurrido, ¿no? Que pequeñitos que tienen a lo mejor este trastorno, de repente en media calle pueden llorar, ¿no? Llorar y angustiarse y hacer una rabieta
Y desafortunadamente en ocasiones hay personas que tienen una mirada muy de desaprobación, de repente comentarios muy, híjole, muy nefastos, la verdad, bien inadecuados, y otra vez, ¿no? Desde esas situaciones, cuando tú vas en la calle y ves a una persona, quien sea, viviendo una situación difícil, llorando, de repente, pues un poquito, si no vas a darte un momento porque no puedes apoyar a esa persona, bueno, al menos tratar de no dar estas miradas de desaprobación, ni siquiera es curiosidad, sino de morbo, ¿no? Un poquito tratar de no hacer eso, tratar de repente toca que hay personas que dicen, es que los niños son muy chillones, es que no sé qué, pues otra vez, tú no sabes qué está viviendo este niño, ¿no? Entonces, a abstenerte a decir esas cosas. También yo creo que es bien importante validar a las mamás, a los papás, a las familias que viven con personas que tienen esta condición. Que ojo, obviamente como la mamá, papá, hermanos van entendiendo la condición de su familiar, lo van normalizando más, ¿no? Es mi hermano, es mi hijo, es mi nieto y esto y aquello. Pero también un poquito ayudar a nuestros amigos a entender esta condición de vida, ¿no? Es decir, si tu hijo o tu hija tiene esta condición y de repente va a la mejor a casa de un amigo, valdría la pena, ¿no? Oye, mira, mi hijo tiene tal y yo voy a llevar sus juguetitos y se los voy a poner. Oye, habrá posibilidad de que de repente mi niño pues quiere tomar las cucharas. No te vayas a enojar, yo te las regreso, pero dale chance, ¿no? Y que tú como amigo o amiga de esta familia decir sí, sin problemas. No creo que esa es una. Y en cuestión a la mejor macro, sí sería muy adecuado que los medios de comunicación se acercaran a las personas que viven con autismo, a los papás, a las familias y pudieran crear a la mejor productos masivos que aborden la verdadera cara del trastorno espectro autista, las cuestiones positivas, muy bonitas que se viven durante las intervenciones, durante la vida de estas personas que además de tener este trastorno son personas sumamente valiosas, ¿no? Y mostrar una verdadera cara, no caer en a la mejor cuestiones pesimistas, pero tampoco caer en cuestiones sumamente fantásticas donde todo es maravilloso. No, hay obstáculos y son difíciles, pero las familias logran superarlos, ¿no? Con un buen acompañamiento. Y creo que esa sería la invitación, ¿no? Vale, que sí pudiéramos entender que situaciones que pasan en la vida no solamente funcionan como tú lo percibes, no, la vida es mucho más compleja que esto y yo te lo comparto de manera personal. Yo no tenía este acercamiento a la educación especial, a la intervención psicoeducativa hasta que entré a un aula donde había chiquitos con diferentes situaciones, ¿no? Y entonces tú empiezas, lo voy a manejar así, a humanizarte, a empatizar de una manera real con los padres, con los niños, con los compañeros de trabajo que de repente no saben cómo trabajar con ellos, pero tienen la buena intención de hacerlo, ¿no? Sí, exacto, Julie. Y como mencionas, ¿no? O sea, poder ser empáticos y también poder ver o sea, como dices, ¿no? La parte bonita, ¿no? La parte eh, también bella que hay sobre esto y también la parte de los retos, ¿no? Y cómo trabajar y con qué herramientas trabajar esos retos para que pues ahora sí que todos convivamos en un círculo, pues de empatía, ¿no? O sea, que Claro. podamos ponernos en el zapato del otro y decir, ah, ok, no, está pasando por esta situación, yo desconozco a lo mejor qué es, ¿no? O desconozco esto, pero no sé qué está pasando en la vida de la otra persona, ¿no? Como mencionas. Julie, te agradezco mucho por toda la información que nos has dado hasta ahorita. Es muy, muy valiosa. Yo sé que eres una experta en esto. Y aparte, eh, ¿tú recomiendas o en algún punto tú crees fundamental el generar o el tener habilidades artísticas o enseñar habilidades artísticas para que tus estudiantes puedan mejorar y de qué manera, un ejemplo de actividades artísticas? O sea, ¿tú cómo crees que las artes impactan a los niños con autismo? Está bien interesante esta pregunta, ¿vale? Porque sí es muy importante y creo que muchas veces se deja a un lado.
entender un poquito que la intervención temprana siempre es la mejor opción, es decir, que el diagnóstico se haga lo antes posible para que el niño pueda acceder a, bueno, a una aula que sea amigable con él, a sus respectivos terapeutas, a lo mejor de desarrollo, ocupacional, ir al médico, porque a veces estas condiciones de vida requieren medicación, pero también algo bien importante, no olvidar que estamos hablando de seres humanos, no olvidar un poquito, a lo mejor aquí me escucho algo existencialista, que vamos más allá de una cuestión moral o de una cuestión intelectual, ¿no? Yo creo que, y lo he visto en aula, las artes, es decir, todo aquello que, vamos a decirlo así, que sensibiliza al ser humano, es bien importante para estos pequeños. Usualmente en chiquitos yo me he dado cuenta que personas, sin importar el espectro de diversidad que tenemos, la mayoría de los niños disfruta de la música, les gusta la música, ¿no? Hay niños que les gustan más ciertos ritmos, etcétera. Sin embargo, si tienen un acercamiento, incluso pareciera natural a esta cuestión del baile, ¿no? De la danza, de escuchar música. Hay incluso estrategias dentro de las intervenciones donde utilizamos música para hacer que el niño, para hacer esta estimulación motriz, que baile, que se levante en sus piecitos, que mueva sus manitas, que pueda seguir indicaciones, por ejemplo. Entonces yo te diría, en primera instancia, el baile, la música es esencial. Y te digo, a lo mejor no solamente con esta cuestión meramente académica, sino incluso para bajar algunas situaciones de estrés, que escuchen una canción que les guste, es muy positivo, ¿no? Yo recuerdo que hubo un tiempo en donde estuvo muy de moda la del Patito Juan, es una canción cristiana, pero está muy bonita y a los niños les encantaba, ¿no? Y eso sí, a cualquier niño con cualquier situación, ¿no? Desde mi niño que se la pasaba corriendo hasta mi niño que siempre era muy atento haciendo sus trabajos, escuchaban Patito Juan y todos muy contentos cantando, ¿no? Entonces digo, en primera, creo que obviamente por cuestiones de periodos de desarrollo, yo te diría que a los infantes de preescolar, la música y el baile son esenciales. Ahora, la pintura es también una cuestión bien interesante porque hay niños que empiezan a tener un reconocimiento de los colores a temprana edad, sin embargo, el trabajar con ellos es incluso a veces un poquito satisfactorio para ellos, ¿no? Esta satisfacción inmediata que pueden sentir al ver un lienzo en blanco y pasarle ahí la cucharada o su manita con pintura y ver que la tonalidad cambió, ¿no? Entonces digo, yo sí considero que el arte es esencial para, no solamente para estos infantes, sino para todos, ¿no? La verdad, la pintura, la música es lo que más disfruta. De repente también la exploración de instrumentos musicales, el panderito, la flauta, de repente si se puede una guitarra, también es bien enriquecedora, ¿no? Te digo, lo puedes tomar desde la cuestión académica, apréndete el nombre, apréndete cómo es el sonido, o una cuestión un poquito más subjetiva, que es qué sientes, cómo sientes tus piecitos. Entonces, sí, vale, yo creo y apuesto tal cual por ello que las mejores intervenciones son aquellas que ven al sujeto, a la persona como algo más allá que enseñarles a portarse bien, ¿no? Enseñarles a tomar el lápiz, no, es enseñarles a vivir, enseñarles que hay cosas que se disfrutan en la vida y el primer acceso es la música. Bueno, la música, la pintura, los instrumentos, el baile es muy bonito y te digo, ¿no? Lleva a los niños a disfrutar la existencia de ciertas situaciones, ¿no vale? Sí, está genial esto que mencionas, ¿no? Y yo igual, yo soy muy artística, por eso te preguntaba de esto, y creo que la parte del arte siempre, o sea, siendo nosotros necesitamos en nuestra vida el tener una actividad artística, ¿no? Desde dibujar, cantar, bailar, ¿no? Porque es un medio donde puedes conectar con tus emociones, con cómo te sientes, poder transmitir desde enojo, amor, frustración, ¿no? Y es algo muy padre y como mencionas, ¿no? En este caso en específico, pues es muy ahora sí que es muy satisfactorio, es muy bueno el poder conectar con la parte artística, ¿no? Y bueno, Julie, te agradezco muchísimo. Ahora cuéntanos un poquito, ya para finalizar,
si alguien tiene alguna duda, pregunta, dónde te pueden contactar para conocer más sobre esta información. Ahora sí que, para que pues la gente te conozca, Julie. Pues sí, muchas gracias, Vale, por este espacio. Y sí, digo, te comento, yo me dedico a la intervención psicoeducativa, también soy docente. Entonces, digo, pues mi correo electrónico está a disposición de quien requiera a lo mejor de repente alguna asesoría o de repente conocer un poquito más sobre el tema. Yo estoy disponible. Bueno, por ahí, si quieres, te paso mi correo y pues que lo puedas por ahí postear. Y digo, yo me mantengo al pendiente y cualquier persona que requiera por ahí a lo mejor una aclaración de duda, etcétera, pues que se sienta con la confianza de contactarme, ¿no? De repente yo no tengo redes sociales de profesión, porque bueno, la verdad es que el tiempo no me rinde, pero sin problemas. Mi correo electrónico está abierto para cualquier persona que requiera de repente a lo mejor un empujón, una ayuda a platicar, alguna duda, pues ahí está. Súper, Julie. Entonces, ahí en un ratito más me compartes tu correo para Claro que compartirlo sí. con las personas que nos vean. Y te agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio, por compartirnos todo este conocimiento que tú sabes y que has ayudado a un montón de niños que yo desde que te conocí, o sea, vi que me platicabas, es que ahora estoy con este chiquito y ahora estoy con este chiquito también. Entonces, la verdad, Julie, eres un extraordinario ser humano, te admiro muchísimo y Gracias. te agradezco mucho que nos compartas el día de hoy todo este conocimiento que tú sabes y que tú aportas a tus estudiantes y que yo sé que eres una maestra que dedica el tiempo, el cariño y la energía tan linda que tienes con tus niños, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el tiempo que nos das. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Les agradezco y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Vale. Un abrazo gigante, gigante. Te quiero mucho. Bye. Un abrazo, bye. Bye.